Tengamos en cuenta que cuando Perón se hizo cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión, aún no se había conformado un movimiento obrero unificado ni de enlace nacional. De hecho, las organizaciones sindicales tenían un arraigo muy dispar entre los trabajadores y en las diferentes regiones del país, como ya lo hemos visto en nuestros temas anteriores. Los socialistas ejercían su influencia entre los trabajadores de las actividades terciarias, mientras que los comunistas lo hacían entre los nuevos trabajadores recién llegados a la ciudad. La llegada de Perón a la Secretaría modificó estas tendencias y estableció un contexto favorable para el crecimiento de la sindicalización que llegó a tener alcance nacional. Cuando Perón asumió la presidencia, el movimiento obrero iba a dar un vuelco. En primer lugar, Perón removió de la CGT a los dirigentes que buscaban mantenerse al margen del peronismo. Además, en 1947 disolvió el Partido Laborista, que estaba formado por sindicalistas, y creó en su lugar al Partido Peronista. Más adelante, este partido peronista femenino también fue creado en 1949 y la CGT conformó todas agrupaciones del movimiento peronista. Pero las transformaciones del movimiento obrero no se limitaron al cambio de dirigentes. Un número de decretos que se convirtió en marco para las modificaciones, digamos que fue la plataforma del accionar, a través de leyes que permitían la libertad de la asociación sindical y al mismo tiempo clasificaba a los sindicatos en dos modalidades: los simplemente inscriptos y aquellos que tenían personería grupal. Sobre estos últimos eran los que tenían derecho a negociar convenios de trabajo y por eso eran los sindicatos que ganaban el mayor número de afiliados. La consecuencia de este mecanismo fue obviamente el crecimiento de los sindicatos aliados al peronismo, que eran los que recibían la personería gremial, mientras que los comunistas o socialistas, por ejemplo, tenían cada vez menos miembros. Además, el derecho modificó los modos de representación. En lugar de agrupar a los trabajadores por empresa o por oficio, los agrupaba por actividad económica. La conducción del movimiento, en tanto, quedaba a cargo de personas que respondían directamente al gobierno, lo cual condujo a una verticalización del movimiento obrero. No obstante, los trabajadores tenían un espacio de participación, ya que existían las llamadas comisiones internas de cada fábrica, que se convirtieron en el eslabón que articulaba los intereses de las clases obreras con la conducción. A diferencia de la dirigencia de la CGT, los delegados de las comisiones internas mantenían una relación directa con los trabajadores y por lo tanto eran menos permeables a las directivas de sus superiores. En 1949 Perón convocó a una asamblea constituyente con el objetivo de reformar la Constitución. Una de las principales reformas que se realizaron fue la inclusión de los derechos del trabajador, la de la ancianidad, de la familia y de la cultura y la educación. También sentaba las bases para que el Estado pudiera intervenir en la economía y administrar las fuentes de energía y los servicios públicos. Por último, la reforma constitucional permitía la reelección presidencial. Durante la década del 30, el crecimiento industrial se había planteado como una circunstancia excepcional, relacionada con la coyuntura económica internacional. Sin embargo, durante el gobierno peronista, la industria pasó a ocupar el rol protagónico en la economía argentina en detrimento del agro, ya que los precios de las materias primas restablecidos luego del fin de la Segunda Guerra Mundial, el Estado, lejos de volver al modelo agroexportador, aprovechó a los altos ingresos en concepto de exportaciones rurales y utilizó las divisas acumuladas durante la guerra para impulsar el desarrollo del sector industrial. El organismo que llevó a cabo esta política fue el IAPI, Instituto Argentino de Promoción e Intercambio. Esta entidad regulaba el comercio exterior comprando toda la producción agropecuaria local para que luego poder exportarla a precios mayores, a precios internacionales, obteniendo así una importante ganancia. Estos ingresos fueron esenciales para desarrollar la política económica del primer gobierno peronista, que quedó expresada en el primer plan quinquenal.
obviamente ustedes se tendrán que imaginar lo que esto desencadena en la sociedad rural, todos los sectores terratenientes, acostumbrados al libre mercado, a tomar todas las decisiones, a que el Estado les compre todo a precios más bajos para venderlos a precios más altos. Esto igual no quiere decir que la clase obrera se está empobreciendo con esto, ¿eh? Igual ganaban plata y abundante, pero no eran los totales dueños de la decisión de las condiciones del comercio. Por algo entenderán más adelante que cuando Evita está muriendo, en los paredones de la sociedad rural escriben "Viva el cáncer". Bueno, porque habíamos hablado hasta ahora de las dos patas de las dos aristas más importantes, sostenes de la doctrina peronista, y dijimos justicia social y soberanía política, que era esto de la tercera posición. Pero ahora tengamos en cuenta la tercera base del peronismo, que es la independencia económica, que se iba a lograr a través de transformar a un país agroexportador en un país industrial. Y que estos planes se presentaban en planes